Historia de los Patriarcas y Profetas, capítulo 60, segunda parte, escrito por Helena Harman de White. No sabemos cuáles son los grandes intereses que puede hallarse en juego cuando Dios nos prueba. No hay seguridad excepto en la obediencia estricta a la palabra de Dios. Todas sus promesas se han hecho bajo una condición de fe y obediencia, y el no cumplir sus mandamientos impide que se cumplan para nosotros las abundantes provisiones de las Escrituras. No debemos seguir nuestros impulsos ni depender de los juicios de los hombres. Debemos mirar a la voluntad revelada de Dios y andar de acuerdo con sus mandamientos definitivos, cualesquiera que sean las circunstancias. Dios se hará cargo de los resultados. Mediante la fidelidad a su palabra, podemos demostrar en la hora de las pruebas, delante de los hombres y de los ángeles, que el Señor puede confiar en que aún en lugares difíciles cumpliremos su voluntad, honraremos su nombre y beneficiaremos a su pueblo. Saúl había perdido el favor de Dios y sin embargo no quería humillar su corazón con arrepentimiento. Lo que le faltaba en piedad verdadera, quería suplirlo con su celo en las formas religiosas. Saúl no desconocía la derrota sufrida por Israel cuando el arca de Dios fue llevada al campamento por Ofni y Finés, y a pesar de esto, resolvió mandar que trajeran el arca sagrada y el sacerdote que la atendía. Si por estos medios lograba inspirar confianza al pueblo, esperaba que podría reorganizar su ejército disperso y presentar la batalla a los misteos. Ya no necesitaría la presencia y el apoyo de Samuel, y así se libraría de las críticas y los reproches del profeta. El Espíritu Santo había sido otorgado a Saúl para iluminarlo, su entendimiento y ablandar su corazón. Había recibido instrucciones fieles y reproches sinceros del profeta de Dios, y sin embargo, cuánta perversidad manifestaba. La historia del primer rey de Israel representa un triste ejemplo del poder de los malos hábitos adquiridos durante la primera parte de la vida. En su juventud, Saúl no había amado ni temido a Dios, y su espíritu impetuoso, que no había aprendido a someterse en temprana edad, estaba siempre dispuesto a rebelarse contra la autoridad divina. Los que en su juventud manifiestan una sagrada consideración por la voluntad de Dios y cumplen fielmente los deberes de su cargo, quedarán preparados para los servicios más elevados de la otra vida. Pero los hombres no pueden pervertir durante años las facultades que Dios les ha dado y luego, cuando decidan cambiar de conducta, encontrar estas facultades frescas y libres para seguir un camino opuesto. Los esfuerzos de Saúl para despertar al pueblo resultaron fútiles. Encontrando que sus fuerzas habían sido reducidas a 600 hombres, se fue de Gilgal y se retiró a la fortaleza de Gabá, recién librada de filisteos. Estaba este baluarte en el borde meridional de un valle profundo y escarpado o desfiladero, a pocas millas al norte de Jerusalén. Al norte mismo valle, en Micmas, acampaba el ejército filisteo y salían destacamentos en diferentes direcciones para saquear el país. Dios había permitido que las cosas culminaran en esa crisis para poder reprender la perversidad de Saúl y enseñar al pueblo una lección de humildad y fe. A causa del pecado de presunción cometido por Saúl al presentar su sacrificio, el Señor no quiso darle el honor de vencer a los filisteos. Jonatán, el hijo del rey, hombre que temía al Señor, fue escogido como el instrumento que había de liberar a Israel. Movido por un impulso divino, propuso a su escudero que hicieran un ataque secreto contra el campamento del enemigo. Quizá, dijo él, haga algo Jehová por nosotros, que no es difícil a Jehová dar la victoria con muchos o con pocos.
El escudero, que también era hombre de fe y oración, lo alentó en su plan, y juntos se retiraron secretamente del campamento. No fuese que sus propósitos encontraran oposición. Después de orar con fervor al guía de sus padres, convinieron en una señal por medio de la cual determinarían su modo de proceder. Luego, bajando la garganta que separaba los dos ejércitos, avanzaron en silencio, a la sombra de la roca a pique y parcialmente ocultados por los montículos del valle. Al aproximarse al fuerte filisteo, fueron vistos por sus enemigos, quienes exclamaron en tono insultante: «Mirad los hebreos que salen de las cavernas, que se habían escondido». Y los desafiaron diciéndoles: «Subid, subid a nosotros y os haremos saber una cosa». Con lo cual querían decir que castigarían a los dos israelitas por su atrevimiento. Este rito era señal que Jonatán y su compañero habían convenido en aceptar como testimonio de que el Señor daría éxito a su empresa. Desapareciendo entonces de la vista de los filisteos y escogiendo un sendero secreto y difícil, los guerreros se dirigieron a la cumbre de una peña que había sido considerada inaccesible y que no estaba muy resguardada. Penetraron así en el campamento del enemigo y mataron a los centinelas que, abrumados por la sorpresa y el temor, no ofrecieron resistencia alguna. Los ángeles del cielo escudaron a Jonatán y a su acompañante. Pelearon a su lado y los filisteos sucumbieron delante de ellos. La tierra tembló como si se aproximara una gran multitud de soldados a caballo y carros de guerra. Jonatán reconoció las muestras de ayuda divina y hasta los filisteos comprendieron que Dios obraba por la liberación de Israel. Un gran temor se apoderó de las huestes enemigas, tanto en el campo de batalla como en guarnición. En la confusión que siguió, tomando equivocadamente a sus propios soldados como enemigos, los filisteos comenzaron a matarse mutuamente. Pronto se oyó en el campamento de Israel el ruido de la batalla. Los centinelas del rey le informaron que había una gran confusión entre los filisteos y que su número estaba disminuyendo. Sin embargo, no había noticia de que alguna parte del ejército hebreo hubiera salido del campamento. Al inquirir sobre el asunto, se comprobó que nadie se había ausentado del campamento excepto Jonatán y su escudero. Pero viendo que los filisteos iban perdiendo, Saúl llevó su ejército a participar en el asalto. Los desertores hebreos que se habían pasado al enemigo se volvieron ahora contra él. Gran número salió también de sus escondites, y mientras los filisteos huían, el ejército de Saúl les afligió terribles estragos. Decidió aprovechar hasta lo sumo su ventaja. El rey prohibió precipitadamente a sus soldados que comieran alimento alguno durante todo el día y reforzó su mandamiento por esta solemne imprecación: «Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que me haya vengado de mis enemigos, sea maldito». Ya se había ganado la victoria, sin el conocimiento ni la cooperación de Saúl, pero él esperaba distinguirse mediante la destrucción total del ejército derrotado. La orden de no comer fue motivada por una ambición egoísta y demostraba que el rey era indiferente a las necesidades de su pueblo, cuando ellas contrariaban su deseo de ensalzamiento propio. Y al confirmar esta prohibición mediante un juramento solemne, demostró Saúl que era profano a la vez que temerario. Las palabras mismas de la maldición atestiguan que el celo de Saúl era en favor suyo y no para la gloria de Dios. Declaró que su propósito no era que el Señor fuese vengado de sus enemigos, sino que me haya vengado de mis enemigos. La prohibición dio lugar a que el pueblo violara el mandamiento de Dios. Habían estado peleando todo el día y se sentían débiles por falta de alimento, y tan pronto como terminaron las horas abarcadas por la restricción, cayeron sobre el botín de guerra y devoraron carne con sangre,
violando así la ley que prohibía comer sangre. Durante la batalla, Jonatán, que nada sabía del mandamiento del rey, lo violó inadvertidamente al comer un poco de miel mientras pasaba por el bosque. Saúl lo supo por la noche. Había declarado que la violación de su edicto sería castigada con la muerte. Aunque Jonatán no se había hecho culpable de un pecado voluntario, a pesar de que Dios le había preservado la vida milagrosamente y había obrado la liberación por medio de él, el rey declaró que la sentencia debía ejecutarse. Perdonar la vida a su hijo habría sido de parte de Saúl reconocer tácitamente que había pecado al hacer un voto tan temerario. Habría humillado su orgullo personal. Vive Jehová, que ha salvado a Israel, que aunque se trate de mi hijo Jonatán, de seguro morirá. 1 Samuel 14:39. Saúl no podía atribuirse el honor de la victoria, pero esperaba ser honrado por su celo en mantener la santidad de su juramento, aun a costa del sacrificio de su hijo. Quería grabar en la mente de sus súbditos el hecho de que la autoridad real debía mantenerse. Hacía poco que, en Gilgal, Saúl había pretendido oficiar como sacerdote, contrariando el mandamiento de Dios. Cuando Samuel lo reprendió, se obstinó en justificarse. Ahora que se había desobedecido a su propio mandato, a pesar de que era un desacierto y había sido violado por ignorancia, el rey y padre sentenció a muerte a su propio hijo. El pueblo se negó a permitir que la sentencia sea ejecutada. Desafiando la ira del rey, declaró: ¿Ha de morir Jonatán, el que ha logrado esta gran victoria de Israel? No será así. Viva Jehová, que no caerá en tierra ni un cabello de su cabeza, pues lo hizo con ayuda de Dios. El orgulloso monarca no se atrevió a menospreciar este veredicto unánime, y así se salvó la vida de Jonatán. Saúl no pudo menos que reconocer que su hijo lo era preferido tanto por el pueblo como por el Señor. La salvación de Jonatán constituyó un reproche severo para la temeridad del rey. Presintió que sus maldiciones recaerían sobre su propia cabeza. No prosiguió ya la guerra contra los filisteos, sino que regresó a su pueblo, melancólico y descontento. Los que están más dispuestos a excusarse o justificarse en el pecado son a menudo los más severos para juzgar o condenar a los demás. Muchos, como Saúl, atraen sobre ellos el desagrado de Dios, pero rechazan los consejos y menosprecian las reprensiones, aun cuando están convencidos de que el Señor no está con ellos. Se niegan a ver en sí mismos la causa de su dificultad. Albergan un espíritu orgulloso y jactancioso, mientras se entregan a juzgar y reconvenir cruel y severamente a otros que son mejores que ellos. Sería bueno que cuantos se constituyen en jueces mediten en estas palabras de Cristo. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Mateo 7:2. A menudo los que procuran ensalzarse se ven puestos en situaciones que revelan su carácter. Así pasó en el caso de Saúl. Su conducta convenció al pueblo de que apreciaba el honor y la autoridad reales más que la justicia, la misericordia o la benevolencia. Así, fue inducido a ver el error que había cometido al rechazar la forma de gobierno de Dios que le había dado. El pueblo había renunciado al profeta piadoso, cuyas oraciones habían traído grandes bendiciones, por un rey que en su celo ciego había impetrado una maldición sobre ellos. Si los hombres de Israel no hubieran intervenido para salvar la vida de Jonatán, su libertador habría perecido por decreto del rey. ¿Con qué dudas y vacilaciones debe
haber seguido a aquel pueblo desde entonces la dirección de Saúl. Cuán amargo les habrá sido pensar que había sido colocado en el trono por decisión de ellos mismos. El Señor soporta por mucho tiempo los extravíos de los hombres y a todos les otorga la oportunidad de ver y abandonar sus pecados. Pero aun cuando parecería que hace prosperar a los que menosprecian su voluntad y pasan por alto sus advertencias, pondrá oportunidad y seguramente de manifiesto la insensatez de ellos.